Me miró a los ojos, esos mismos ojos verdes en los que una vez confié con mi alma, y lo dijo sin parpadear. Tienes que deshacerte de eso. Mi padre no puede enterarse. Nadie puede hacerlo. Mis manos, que sostenían la foto doblada del ultrasonido, comenzaron a temblar como hojas al viento invernal. Sentí que mis rodillas se debilitaban. Había esperado 3 días para decirle. Practiqué cómo dar la noticia. Creí que me levantaría en brazos y susurraría, «Vamos a ser una familia». Pero en lugar de eso, me dijo que lo borrara. «No se trata de ti», continuó, ajustando el cuello de su camisa de lino blanca. «Conoces a mi familia. Sabes la posición de mi padre en la iglesia. No podemos arriesgarnos, María. No así. No antes de la boda. Antes de la boda. La boda por la que yo había pagado la mitad. La boda para la cual yo estaba cosiendo mi propio velo». Y luego, con total calma, añadió, «No te aceptarán si descubren que ya estás embarazada. Pensarán que me sedujiste». Ese fue el momento en que supe que algo no estaba bien. Pero aún no sabía cuán profundo sería el engaño. Todavía no. Porque la verdad, él nunca planeó casarse conmigo. Me llamo María Beltrán. Tengo 84 años. Soy enfermera retirada y vivo en un piso tranquilo sobre una farmacia en Salamanca. Solía caminar todos los días a la Plaza Mayor con mi bolso de mimbre, tomar mi café del muchacho ruidoso, Miguel, y sonreírle a las palomas como si fueran viejos amigos. Nunca me casé. No tuve hijos. Al menos, eso cree la gente, pero sí amé una vez, desesperadamente, y cuando finalmente creí que llevaría ese amor hasta la vejez, él me destrozó. Conocí a Tomás en las escalinatas de la catedral. Era Semana Santa, y me ofrecí como voluntaria como asistente médica para la congregación de mayores. Él estaba allí como conferencista invitado, traído desde Barcelona para hablar sobre la rehabilitación basada en la fe. Dijo que era consejero certificado, y el único hijo del reverendo padre Joaquín Montoya. Recuerdo que ayudó a una anciana que había dejado caer su rosario. Lo recogió con tanta ternura, y me sonrió como si el mundo se hubiera silenciado solo para nosotros. Él tenía 58 años. Yo, 80. Sí, lo oíste bien. 80. Nunca me casé. Pasé décadas cuidando a mis 2 hermanos menores, luego a mi madre después de su derrame. Y después, años en una sala de hospital ayudando a extraños a exhalar su último aliento con dignidad. Siempre pensé que había perdido la oportunidad de amar, pero Tomás me hizo sentir de 20 otra vez. Dijo que yo era radiante, que yo era su milagro. Me preparaba té cada noche y besaba la cicatriz en mi cadera como si fuera sagrada. Y cuando, meses después, temblando y sin aliento, le dije que estaba embarazada. Sí, embarazada a los 81. Algo raro pero posible con tratamientos modernos. Esperaba asombro. En cambio, obtuve estrategia fría. Un plan, un secreto que debía enterrarse. Solo piénsalo, dijo de nuevo mientras yo me quedaba en silencio en el umbral. Aún podemos tener la boda. Solo encárgate de eso antes de la próxima revisión. Yo lo pagaré. Lo pagaría, para que yo borrara el único latido que había llevado en mi cuerpo. Esa noche me senté en mi camisón de lavanda, mirando por la ventana de mi piso. Las estrellas se veían distintas. Mi reflejo se veía más viejo de lo habitual, pero dentro de mí había vida, cálida, frágil, mía. Pensé en todos los años que me dije que había perdido la maternidad, todas las noches en que sostuve manos moribundas y pensé, me iré de este mundo en silencio, sin los míos, pero de repente ahí estaba, una oportunidad, un regalo, y él quería que lo tirara por su imagen, porque su padre usaba una cruz dorada, porque la iglesia podría desaprobar a una mujer que aún sangraba amor a los 81. No. Algo dentro de mí se tensó, no por rabia, no aún, sino por certeza. No iba a deshacerme de mi hijo. No le respondí esa semana. Me quedé en mi piso, releyendo folletos prenatales dirigidos a mujeres más jóvenes. Bebí leche tibia con miel.
Froté aceite de lavanda sobre mi vientre. Recé, no exactamente a Dios, pero a cualquier parte del universo que creyera en milagros tardíos. Y luego, una mañana, llegó una carta. No una llamada, no una visita, solo un sobre nítido, impersonal, de una oficina de abogados en Barcelona. Adentro. Estimada señora Beltrán, por solicitud de nuestro cliente, lamentamos informarle que la próxima boda del 14 de junio queda oficialmente cancelada. Cualquier depósito pagado conjuntamente puede reclamarse bajo la cláusula C del acuerdo adjunto. Había cancelado la boda, en silencio, mientras yo aún sostenía el velo. Esa fue la primera traición, pero no era nada, nada, comparado con lo que descubriría después. Debería haberme ido directamente a casa ese día. Debería haber dejado que esa carta, esa mujer, ese silencio gélido de quien una vez besó mis manos arrugadas como si fueran reliquias preciosas, fuera suficiente. Pero algo en mí se negó a encogerse. Me había encogido toda mi vida, por pacientes, por mis hermanos, por cada hombre que dijo gracias, señora, sin volver a mirar atrás. Esta vez quería respuestas, aunque me destrozaran, así que en lugar de irme a casa, fui al apartamento de Tomás, el que habíamos decorado juntos. Sí, juntos. El jarrón azul en el pasillo fue elección mía. El bordado enmarcado de Santa Cecilia en la cocina. Lo cosí yo misma en noches en que él decía estar en confesión tardía. Toqué una vez, 2 veces. Silencio. Estaba a punto de marcharme cuando la puerta se entreabrió, sin seguro. Ese fue el primer error. Entré lentamente, llamando su nombre. «Tomás, ¿estás aquí? Soy María». No hubo respuesta, pero había sonidos desde el fondo. Voces suaves, risas apagadas, una música tenue desde un teléfono. Seguí el sonido. Cada paso se sentía como avanzar por un campo minado, y entonces llegué al dormitorio. Y lo vi. No solo a ella, a ellos, juntos, riéndose en la cama, sin camiseta, cómodos, como si yo nunca hubiera existido. No grité, ni siquiera cuando ella me miró y preguntó casualmente, ¿es tu asistenta? Tomás se levantó de golpe. «María, ¿qué haces aquí? ¿Cómo entraste?» Le mostré la llave de repuesto. «Yo ayudé a elegir este piso», dije. «¿Lo recuerdas?» Saltó de la cama a medias vestido, intentando cubrirla como si yo fuera una loca con un cuchillo. «Por favor, no hagas una escena», susurró. ¿Una escena? ¿Eso era ahora? ¿Una molestia? ¿Un sobrante? No preguntó cómo estaba. No preguntó por el bebé. Solo parecía molesto. «Deberías irte», dijo con firmeza. «Esto no es apropiado». Lo miré fijamente por 5 segundos. Luego susurré. «Estoy embarazada, Tomás, lo sabes». La mujer detrás de él parpadeó, confundida. «¿Nunca me lo dijiste?» Claro que no, porque no encajaba en su plan. Él se volvió hacia ella. «Está confundida. Nunca fuimos serios». Sentí que mis rodillas temblaban, pero me mantuve de pie. Tenía que hacerlo. Por mi hijo. «Estábamos comprometidos», dije suavemente. «Me propusiste matrimonio frente a la Sagrada Familia». Él rió, rió. «Oh, María». Fue un gesto simbólico, un lazo espiritual. Lo tomaste demasiado literal. La mujer ahora estaba en silencio, observando, como si hubiera entrado en otra película. No dije más. Simplemente me giré y salí. Pero no lloré. No todavía. Porque al cerrar la puerta detrás de mí lo vi en la mesa del pasillo. Un montón de documentos legales. El de arriba, poder notarial. Firmado por mí. Semanas atrás, me había pedido ayuda con planeación futura. Dijo que era para emergencias, que las parejas enamoradas debían protegerse mutuamente. Firmé sin leer, como una tonta, como una mujer enamorada. Él tenía poder sobre mi pequeña cuenta de ahorros ahora, sobre decisiones que ni sabía que había cedido. Corrí a casa, abrí mi cajón y saqué todos los documentos que aún tenía. Pensión, seguro, el título de la tierra de mi abuela en Valencia. Todo lo que él había tocado se sentía contaminado. Llamé al banco.
Mi nombre aún estaba como titular, pero él había solicitado cambios de acceso un día antes. Habían detenido el proceso esperando confirmación final. Gracias a Dios. Guardé todo en una maleta, incluso mi velo, incluso los zapatos de boda que había comprado de segunda mano a doña Esperanza. Luego me senté en el suelo y lloré, no como una niña, sino como una anciana traicionada por el tiempo, por el amor, por su propio corazón. Al día siguiente fui a la clínica médica. Mi amiga Pilar trabajaba allí. Era la única persona en quien confiaba, una partera con manos celestiales y boca que no dejaba de rezar. Ella misma me hizo la ecografía, sostuvo mi mano y me mostró el pequeño parpadeo en la pantalla. «Es fuerte», susurró. «Pequeño sí, pero fuerte». Me quebré otra vez, pero esta vez de asombro, no por Tomás, no por el sueño que murió, sino por el que aún vivía. Corté lazos después de eso. Cambié mi número. Dije al banco que no estaba en pleno juicio cuando firmé esos documentos, y abrieron una investigación. Pensé que sería el final. Un capítulo doloroso, sí, pero cerrado, terminado. Pero 2 semanas después, un hombre en traje tocó a mi puerta. Me entregó una carta del abogado de Tomás. Adentro, una demanda, por difamación, por romper nuestro contrato espiritual, y buscaba reembolso por todos los gastos de la boda, más daños y perjuicios. Me estaba demandando. A mí, a los 84 años, embarazada, sola. Ahí fue cuando me di cuenta. Esto no era por vergüenza, esto no era por la reputación familiar, era por dinero, por acceso, por control. Él quería romperme, tomar lo que pudiera y marcharse limpio. Pero ya había terminado de ser la mujer callada, la invisible, la obediente. Él había subestimado algo, algo viejo, algo enterrado muy dentro de mí. Había vencido el cáncer, sostenido bebés moribundos, enterrado a mis padres, a mis hermanos y casi a mí misma. No le temía. Ya no. Saqué mi diario, llamé a Pilar y empecé a documentarlo todo. Fechas, llamadas, cartas, amenazas. Porque si él quería guerra, la tendría, pero no lucharía con rabia. Lucharía con silencio, con papeleo, con la ley, con el poder que él pensaba que yo no tenía, y él no lo vería venir. Pero justo cuando pensé que tenía un plan, justo cuando creí tener el control de nuevo, recibí una llamada, de un número oculto. Una voz dijo: «Si sigues con esto, señora, el bebé no llegará a término». Y luego, la línea se cortó. La llamada duró solo 7 segundos, pero la amenaza dentro de ella resonó por horas. «Si sigues con esto, señora, el bebé no llegará a término». Clic, silencio. Me quedé ahí, inmóvil, la respiración atrapada en mi garganta, el teléfono aún tibio en mi palma, la habitación fría a mi alrededor. No era solo una amenaza, era una promesa. Y sabía algo con certeza. Esa voz no era la de Tomás, era otra, masculina, acento español, seca y deliberada, lo que significaba que él no estaba solo. Esa realización cambió algo dentro de mí. Rompió algo que me había estado frenando, porque si estaban intentando asustarme, significaba que estaban escondiendo algo, y si estaban escondiendo algo, significaba que aún tenía poder. Presioné rellamar, sin respuesta. Número bloqueado. Tomé 3 respiraciones profundas. Luego agarré mi abrigo, mi carpeta de documentos, y caminé directamente a la comisaría. El agente en la recepción no tendría más de 30 años. Educado, pero condescendiente. Escuchó con media sonrisa mientras le describía la llamada, la demanda, el repentino compromiso con otra mujer y los documentos financieros que Tomás me había hecho firmar sin saberlo. «Señora, es complicado», dijo mientras hacía clic con su bolígrafo, y sin grabación de la llamada, se encogió de hombros. «No necesito que arresten a nadie», dije. «Necesito que esto quede registrado». Eso lo hizo pausar. Me incliné hacia adelante. «Porque si algo me pasa a mí o a este bebé, ya sabrán a dónde mirar, ya lo sabrán». Me miró fijamente, luego asintió y tomó mi declaración.
Observé mientras escribía cada palabra. Incluso firmé 2 veces. Las siguientes semanas fueron tranquilas. Demasiado tranquilas. No más llamadas, ni cartas, ni Tomás, ni abogado. Pero el silencio a veces es solo el sonido que hace el peligro antes de atacar. Empecé a notar cosas extrañas. Mi puerta entreabierta por la mañana, aunque sabía que la había cerrado. Pasos fuera de mi ventana por la noche. Una furgoneta estacionada al otro lado de la calle con vidrios polarizados y sin placas. ¿Estaba paranoica? Tal vez. Pero mis instintos, después de 84 años, rara vez se equivocaban. Comencé a cerrar con llave cada ventana. Mantenía mi teléfono cargado y con números de emergencia en marcación rápida. Moví mis documentos importantes, mi testamento, mi identificación, mis registros clínicos, a una caja de seguridad en el banco. Incluso le di a Pilar un sobre sellado. «Si algo me pasa», le dije, «lleva esto a la prensa». Ella no preguntó qué contenía. Solo asintió y me tomó la mano. Pero entre el miedo ocurrió algo hermoso. Empecé a sentir al bebé. No solo los aleteos, no solo la esperanza, sino pataditas, pequeños giros y empujones, como golpecitos desde adentro. Este niño, mi hijo, estaba luchando por vivir, y si él podía luchar, yo también. Esa misma semana, Pilar me dio noticias. Había hablado con su primo que trabajaba en la oficina de registros de la diócesis de Barcelona. Resulta que el compromiso de Tomás con la nueva mujer, Inés, había sido formalizado en el registro de la iglesia más de 3 meses antes de que él rompiera conmigo. 3 meses, lo que significaba que le había propuesto matrimonio a ella, mientras aún vivía conmigo, mientras yo le planchaba las camisas, cosiendo nuestro velo de boda, cargando a su hijo. Ese fue el golpe final, porque con ese documento y el informe de ultrasonido podía presentar un caso, y tenía toda la intención de hacerlo. Pero debía actuar rápido, porque cuanto más profundizaba, más peligroso se volvía todo. Fue un jueves cuando Pilar me llamó en pánico. «María, no vayas a casa. Tu puerta ha sido forzada. La vi al pasar». Me congelé en seco. Acababa de bajarme del tranvía con las compras en la mano. Cambié de dirección al instante. Fui directo a casa de Pilar. Cuando llegamos a mi apartamento, 2 policías ya estaban allí. Habían recibido una llamada anónima informando una posible caída desde mi balcón. Pero no había tal caída. Solo una sala de estar saqueada, cajones vacíos, armarios abiertos, cuadros rotos y en mi pared una sola palabra pintada en rojo: mentirosa. Apenas podía respirar. La policía me miró como si estuviera loca cuando les hablé de Tomás. «No hay pruebas de que haya estado aquí», dijeron. «No había huellas, ni testigos, pero yo lo sabía. Y lo más importante, él sabía que yo sabía». Esa noche no dormí. Me senté junto a la mesa de la cocina de Pilar, frotando mi vientre en círculos lentos, susurrando nanas a un bebé aún no nacido. No iba a huir, no iba a desaparecer, iba a luchar. Así que a la mañana siguiente fui con la abogada que había contactado 2 semanas antes, señorita Vega, una mujer firme, de cabello plateado corto y actitud de torera. Leyó todo en silencio, cada nota, cada registro médico, cada foto que tenía de Tomás junto a mi cama de hospital, tocando mi vientre como si estuviera orgulloso. Luego me miró. «Vamos a enterrarlo». Parpadeé. «¿Perdón?». Se inclinó. «Vamos a llevar esto a juicio, presentar contracargos, manipulación financiera, fraude emocional, acoso, amenaza a menor no nacido, y si eso no funciona…». Pausó. «Conozco a una periodista en El Mundo. Esta historia va a explotar». Pero Tomás fue más rápido de lo que esperábamos. 3 días después recibí una citación judicial. Había presentado oficialmente una solicitud por inestabilidad mental. Afirmó que yo estaba delirando, que fingía el embarazo y que intentaba arruinar su imagen pública por despecho. Incluso presentó una declaración médica falsificada de una clínica ficticia que decía que yo sufría de histeria posmenopáusica. Estaba intentando borrar mi verdad,
desacreditarme, y podría haberlo logrado, de no ser por la siguiente bomba. Porque el primo de Pilar encontró algo más: unos registros financieros, donaciones hechas a nombre del padre Joaquín Montoya, el padre de Tomás. Pero las cuentas bancarias vinculadas a ellas conducían a la cuenta personal de Tomás, miles de euros, destinados a la iglesia, redirigidos en silencio, lo que significaba que esto no era solo una ruptura, no era solo vergüenza, era una tapadera. Él no quería ocultar a mi hijo por vergüenza, quería que desapareciera porque si yo hablaba, toda su familia podía caer. Ese era el motivo, esa era la razón, y acababa de encontrar su secreto más profundo. Pero los secretos de ese tamaño tienen un precio, porque esa misma noche abrí mi buzón y encontré una sola foto adentro, una imagen mía, tomada esa misma mañana, cruzando la calle, con mi mano en el vientre, detrás escrito en gruesa tinta negra: la próxima vez no será solo una foto. La fotografía temblaba en mis manos, no por la imagen en sí, yo cruzando la calle con la mano sobre el vientre, sino por lo que significaba. Alguien me estaba siguiendo, observándome, lo suficientemente cerca como para ver las venas de mis dedos, lo suficientemente cerca como para meter esto en mi buzón sin ser visto. Estaba en el pasillo del piso de Pilar, las paredes de repente demasiado estrechas, el techo bajando sobre mí. Esto ya no era un juego, era guerra, y tenía que elegir, o retirarme en silencio, dejar que Tomás destruyera mi nombre, a mi bebé, toda mi verdad, o levantarme, sola tal vez, pero en llamas. Fui nuevamente a la policía. Esta vez llevé la fotografía, y esta vez me tomaron en serio. El joven agente con el que hablé antes llamó a su supervisora, una mujer de gesto severo, con flequillo corto y cero tolerancia a la tontería. ¿Siente usted que su vida corre peligro, señora?, me preguntó directamente. Dudé. Luego respondí: la mía no, pero la de mi bebé sí. Ella asintió. Abriremos una investigación oficial. Me aconsejaron no volver a mi piso. Asignaron una patrulla para pasar frente al departamento de Pilar 2 veces por noche, y me dijeron que guardara todo: amenazas, notas, llamadas, pero nadie tenía respuestas. Y algo me decía: Tomás era más astuto que todos ellos. Ese fin de semana, Pilar me convenció de asistir a misa en una capilla tranquila del Rastro. No era mi lugar habitual, y no me sentía particularmente santa, pero necesitaba el silencio. Me senté al fondo, con gafas oscuras, aferrada a mi rosario, escuchando la voz del sacerdote rebotar contra las paredes de mármol. En nuestra debilidad encontramos fortaleza, y en la verdad hallamos libertad. Mis manos temblaban sobre las cuentas, porque la verdad para mí se había vuelto un arma, filosa, peligrosa, sangrienta, pero ya no tenía miedo, ni siquiera cuando levanté la mirada, y lo vi. Tomás, 2 bancas adelante, erguido, al lado de su padre, el sacerdote, sonriendo, y sosteniendo la mano de otra mujer, más joven, cabello oscuro, elegante. No debía tener más de 35. Ella reía. Se veían cómodos, familiares, como si esto no fuera nuevo, como si ella perteneciera. Me quedé congelada detrás de uno de los bancos. Entonces oí al sacerdote hablar. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a la señorita Inés Pérez a nuestra familia como nuestra futura nuera. El compromiso se formalizará en julio. No podía respirar. No podía moverme. Me había usado. Todas esas noches, todas esas promesas, todo ese té y esos besos en la frente. Yo era solo la máscara, la distracción, mientras esperaba que ella estuviera disponible. Y yo estaba embarazada, sola, y ahora traicionada, pero no iba a desaparecer. No esta vez. Salí de esa catedral en silencio. No lloré, no grité. Solo puse mi mano sobre el vientre y susurré: no te preocupes, pequeño. No eres un secreto. Eres mi comienzo. Pero lo que no sabía
era que Tomás no había terminado. Le quedaba un movimiento más. Y cambiaría todo. Falsificó mi firma en una solicitud médica para abortar al único hijo que alguna vez llevé en mi vientre. El pecho se me apretó al mirar la carta en mis manos. El papel temblaba, no por la edad, sino por una furia tan intensa que parecía quirúrgica. Él quería terminar lo que había comenzado, pero esta vez, no con persuasión, ni con culpa, con falsificación. Si Pilar no hubiera encontrado la carta primero, mezclada con su correspondencia de la clínica, tal vez nunca me habría enterado hasta que fuera demasiado tarde. La fecha estaba marcada para la semana siguiente, martes, 9 de la mañana, sala 4B. Eso significaba que no solo estaba jugando sucio, estaba planeando borrarme. No físicamente, no, sino mi autonomía, mi maternidad, mi voluntad. Miré a Pilar, cuyo rostro se había puesto pálido. «Está intentando hacerlo legal», susurró. «Si esto se procesa y alguien en la clínica lo ejecuta». «No lo harán», dije cortándola. «No lo harán», porque no iba a darle esa oportunidad. Llamé a la abogada Vega de inmediato. «Traiga la carta», dijo. «Ahora». En su oficina, Vega revisó el documento de la clínica y luego lo sostuvo a contraluz. «Esto no es solo una firma falsificada. Mire aquí». Señaló los metadatos del archivo que venía con el sobre. El formulario fue enviado en línea por un portal interno que requiere nombre de usuario e identificación. ¿Y? Pregunté. Levantó una ceja. El envío se realizó desde una dirección IP rastreada hasta una oficina parroquial en Barcelona. Se me secó la boca. ¿La iglesia de su padre? Vega asintió. ¿Y peor? Si no presentamos una orden judicial urgente, podrían proceder con esto. Muchas clínicas no solicitan confirmación verbal una vez que el formulario coincide con el ID. Es raro, pero no imposible. Abracé mi vientre instintivamente. «Preséntala», dije. «No me importa cuánto cueste, deténlo». Ella sonrió apenas. «Ya lo hice». Esa noche no dormí, ni siquiera con las pastillas que Pilar intentó darme. Me senté en la cama con una linterna y el pendrive que Inés me había entregado. Lo conecté a mi viejo portátil y abrí las carpetas. Había estados de cuenta bancarios, facturas falsas, recibos alterados y una carpeta llamada simplemente M dentro, docenas de fotos de mí, durmiendo, comprando, asomada en mi ventana. Algunas parecían tomadas desde mi propio pasillo. Ahogué un grito. Casi vomité. Un archivo de video mostraba una escena borrosa de mí dormida en mi sillón, una manta sobre las piernas. La cámara se desplazaba lentamente y una voz masculina susurraba detrás. Ella ni siquiera sabrá lo que pasó. Cerré la laptop de golpe. Pilar entró corriendo a la habitación. ¿Qué? ¿Qué pasó? Se lo conté. Todo. Y en ese momento, el miedo se convirtió en fuego. Él estuvo adentro, susurré. Ha estado adentro. Me filmó, mientras dormía. Pilar llamó a la policía otra vez. Esta vez no lo tomaron a la ligera. Tomaron el material. Abrieron una investigación criminal. Pero yo ya había decidido. No iba a esperar a que la justicia caminara a su ritmo lento. Lo terminaría yo misma. Al día siguiente, hice algo que nunca creí que haría. Llamé al padre Joaquín, el padre de Tomás, el sacerdote, el hombre con la reputación, el nombre que envolvía la imagen de Tomás en una armadura santa. Respondió al segundo timbre. Su voz era calmada, cansada, más vieja de lo que recordaba. «¿Sí? Padre Joaquín», dije. «Soy María Beltrán». Pausa larga. Luego suspiró. Me preguntaba cuándo llamaría. Eso me desconcertó. «¿Sabía usted?» «Sabía algo», respondió. «Él dijo que usted estaba inestable, pero ahora empiezo a dudarlo. No perdí tiempo. Estoy embarazada de su hijo. Él intentó obligarme a abortar. Luego falsificó un documento para hacerlo a mis espaldas. También robó donaciones, desvió fondos y usó su nombre en cada uno de ellos». Silencio. «Puede que sea usted un hombre de Dios», dije, «pero si no lo detiene,
Su legado se ahogará en sus pecados. Carraspeó. Veré qué puedo hacer. Y justo antes de colgar añadió: lo siento, por lo que haya contribuido a criarlo así. No fue una disculpa, pero fue suficiente para saber que había agrietado la armadura. Esa misma noche, Inés me llamó. Su voz temblaba. Él me envió un mensaje también, susurró. Solo una foto de un frasco de pastillas, con el nombre de mi padre. Está amenazando con exponer los secretos de mi familia si no desaparezco. Pausa. ¿Es cierto?, pregunté suavemente. Silencio. Luego, sí, pero eso no cambia lo que te hizo a ti, lo que nos hizo a nosotras. No me voy a echar atrás. Ahí estaba de nuevo. Esa chispa. Ya no se trataba solo de mí. Él había creado un círculo de dolor, y ahora ese círculo se estaba cerrando sobre él. El día de la primera audiencia llegó. No esperábamos que él apareciera, pero teníamos que ir. Pilar me ayudó a vestirme. Un vestido azul marino que no usaba desde el funeral de mi hermana. Coloqué una mano sobre mi vientre. Mi bebé, ya de casi 6 meses, pateaba suavemente bajo la tela. ¿Lista?, preguntó Pilar. No, dije, pero voy de todos modos. Los tribunales son fríos, siempre lo han sido. El silencio cuelga en el aire como niebla. Todos fingen que es por justicia, cuando a veces se trata de quién grita más, quién tiene mejores papeles, quién puede mentir sin parpadear. Pero yo tenía a Vega, y tenía la verdad. Entramos juntas. Inés se sentó detrás de mí, apretando mi mano durante toda la sesión. La jueza era una mujer, unos 60 años, trenza gris, sin rodeos. Vega presentó todo: las fotos, la solicitud de aborto falsificada, los desvíos de donaciones, el material de vigilancia. Incluso reprodujo un clip, la voz de Tomás detrás de la cámara. Ella ni siquiera sabrá lo que pasó. La sala entera contuvo el aliento. Yo miré al suelo. Luego la jueza hizo la pregunta que todos sabíamos que llegaría. ¿Está presente el acusado en esta sala hoy? Silencio. Y entonces se abrió una puerta al fondo, y él entró. Tomás, con barba, ojeroso, cabello rapado, pero era él. Caminaba con confianza, como si todavía creyera que podía ganar. Le entregó a la jueza un papel. Me represento a mí mismo. La sala murmuró. La jueza frunció el ceño, pero lo permitió. Y entonces habló. Mi nombre es Tomás Montoya, hijo del padre Joaquín Montoya, y probaré que todo esto, cada acusación, es obra de una mujer despechada. Me sonrió. Directamente. Ella estaba obsesionada conmigo. Fingió su embarazo, falsificó los documentos ella misma y me culpó. Y esta mujer detrás de ella, señaló a Inés, solo está aquí porque su familia quiere verme destruido. Podía sentir mi pulso en las sienes. Era bueno, encantador, calmo. Pero las mentiras apestan lentamente, y hoy comenzaban a oler. Vega se levantó nuevamente, esta vez con el pendrive. Si el tribunal lo permite, dijo, nos gustaría presentar una grabación del ordenador personal del señor Montoya, encontrado en un dispositivo entregado por la testigo tras la demandante. La jueza asintió. Vega lo reprodujo, y ahí estaba, la voz de Tomás, de una llamada grabada. Solo necesito que desaparezca antes de que dé a luz. Una vez que esté hecho, volveré y limpiaré el desastre. La expresión de la jueza cambió al instante. Tomás se puso pálido. Se levantó, furioso ahora. Eso está editado. Nunca dije eso. En realidad, intervino la agente Martínez desde la galería. Un experto en informática forense verificó el archivo. Es auténtico. Y justo así, la sala cambió. Todos vieron quién era él realmente. La jueza golpeó el mazo. Tomaremos un receso y reanudaremos la próxima semana. Mientras tanto, se emitirá una orden de restricción contra el señor Montoya y deberá entregar su pasaporte y permanecer dentro de la provincia. Pero yo conocía a Tomás. Las restricciones no significaban nada para él. 2 noches después me despertó un ruido, un crujido.
fuera de la ventana. Me congelé. Luego, lentamente busqué el botón de pánico que Pilar había pegado junto a mi mesita de noche. Antes de presionarlo, vidrio roto. La ventana del salón. Un ladrillo, lanzado a través de ella. Un segundo después, oí chirridos de llantas. Pilar entró corriendo, gritando: «¡Quédate abajo!». La agente Martínez llegó 10 minutos después. Encontraron el ladrillo, envuelto en una hoja de periódico. El mensaje dentro decía: «¿Crees que los tribunales te salvarán?». Eso fue todo. Me senté en la sala, la nota mecanografiada descansando sobre mi regazo como si pesara 1000 piedras. «Abandona el caso, o darás a luz a un cadáver». Ya no era solo una amenaza, era una cuenta regresiva. Y sabía algo con certeza. Estaban desesperados. Eso significaba que estaba llegando muy cerca, demasiado cerca. Pero había algo que Tomás no entendía sobre mujeres como yo. Mujeres que han estado solas la mayor parte de sus vidas, que han visto morir y han traído vida, que lo han perdido todo y aún así se presentan al día siguiente. Nosotras no nos quebramos, nosotras cavamos más hondo. Reforcé la seguridad. Pilar me ayudó a instalar cámaras alrededor del piso, sensores de movimiento, un botón de pánico junto a la cama, incluso un pequeño rastreador GPS oculto en mi zapato. La policía asignó a una nueva oficial, alguien que tomaba en serio mi caso, la oficial Clara Martínez. 40 y tantos, rasgos marcados, voz de acero. Revisó la nota, la solicitud falsificada, el zapato de bebé, la pintura roja en la pared, y dijo: «Él ya no está huyendo, está acorralado, y los hombres acorralados se vuelven peligrosos». Asentí. Eso ya lo sabía. Trabajé en salas de trauma lo suficiente como para saber lo que el miedo hace a los hombres. Esa semana Inés volvió a llamar. Me mandó un mensaje también, susurró. Solo una foto, de un frasco de pastillas, con el nombre de mi padre. Está amenazando con exponer secretos de mi familia si no desaparezco. Pausa. ¿Es cierto?, pregunté con suavidad. Ella se quedó en silencio. Y luego: «Sí, pero eso no cambia lo que hizo contigo, lo que nos hizo a nosotras. No me voy a rendir». Ahí estaba otra vez. La chispa. Ya no se trataba solo de mí. Él había tejido una red de dolor, y ahora esa red se cerraba sobre él. El día de la audiencia llegó. Tomás no apareció, pero su presencia aún pesaba en cada rincón. Pilar me vistió con cuidado, un vestido que apenas me entraba ya. Mi barriga, ahora de 6 meses, ya no podía ocultarse bajo bufandas ni abrigos. Al entrar a la sala, vi cámaras, periodistas, rostros curiosos, y aunque yo estaba asustada, llevaba en brazos el motivo por el cual jamás bajaría la cabeza. Vega presentó nuestras pruebas, documentos, testimonios, el vídeo de Tomás diciendo: «Ella no sabrá ni lo que pasó». Pero luego ocurrió lo que nadie esperaba. Tomás apareció, con barba, ojeroso, cabello rapado, pero todavía con esa sonrisa cínica. Caminó como si no debiera nada, presentó una hoja. «Me represento a mí mismo». La jueza frunció el ceño, pero lo permitió. Y él habló, mintió, se victimizó, dijo que yo estaba obsesionada, que fingía el embarazo, que todo era una conspiración. Vega permaneció en calma. Reprodujo las grabaciones, presentó los análisis forenses, expuso sus movimientos bancarios, mostró la carta del aborto y el frasco de sedantes veterinarios que él había comprado. Entonces la jueza habló. «Orden de arresto. Inmediata». Esa noche creí que finalmente podría dormir, pero no, porque a las 2:17 a.m. se rompió el cristal de la ventana del salón, un ladrillo, envuelto en periódico. La nota adentro decía: «¿Crees que los jueces pueden salvarte?». Ya no tenía miedo. Al día siguiente, reuní todas las pruebas, todo lo que Inés me dio, todo lo que Pilar había escondido, y llamé a la prensa. «Quiero hablar», les dije, en cámara, con el vientre al aire si es necesario. Aparecí en televisión nacional esa semana, con esperanza pateando dentro de mí, con mi historia,
con mi rostro, con la verdad. Y el mundo escuchó. Docenas de mujeres enviaron cartas, exnovias de Tomás, asistentes parroquiales, incluso una monja de México que dijo, por esto la iglesia debe cambiar. Y cuando pensábamos que ya no podía ir más lejos, una clínica llamó. Alguien había intentado presentarse allí como mi representante legal, con documentos falsos, diciendo que yo ya no podía decidir por mí misma. Querían forzar una decisión médica en caso de que yo quedara inconsciente, y el nombre que figuraba como apoderado, Tomás. Ya no era solo un exnovio manipulador, era un criminal, un depredador, pero cometió un error final. Me subestimó. Hice un video, conté todo, mostré pruebas, di nombres, no por odio, sino por justicia. Y cuando se emitió la orden final de arresto, él fue encontrado en una casa de campo fuera de Toledo, con una maleta, un pasaporte falso, pelucas, dinero en efectivo y 2 frascos de sedantes. Planeaba secuestrarme. Fue esposado sin resistirse, pasó frente a la prensa, y una cámara captó sus labios diciendo, ella lo arruinó todo. No, Tomás, te lo hiciste tú solo. La audiencia final se programó. Ahora, como caso criminal, fraude, falsificación, atentado contra la salud de una mujer embarazada, obstrucción a la justicia. Pero esa noche tuve un dolor agudo, uno que no era normal, ni suave. Era hondo, torcido, peligroso. Mis rodillas se doblaron. Pilar gritó mi nombre mientras caía al suelo. Mi fuente se había roto. Demasiado pronto, muy pronto. 3 noches después de que el artículo se hiciera viral, alguien intentó entrar por la fuerza al apartamento de Pilar. Eran apenas las 2 a.m. cuando el sonido de vidrio crujiendo me arrancó del sueño. Al principio pensé que lo había imaginado, una pesadilla, de esas que terminan con el corazón latiendo y la garganta seca, pero entonces escuché el leve chirrido de una ventana, una que nunca dejábamos abierta. Me incorporé al instante. Pilar dormía en el sofá, aún con el rosario apretado entre las manos. Le susurré su nombre una vez. No reaccionó. Pero las sombras sí. Había movimiento en la cocina, lento, calculado. Alguien había entrado. Mi bebé pateó, fuerte, casi como una advertencia, y tomé el botón de pánico y lo presioné sin pensarlo 2 veces. La luz roja parpadeó, conexión enviada. Pero aún así, estaba sola, solo yo, mi hija por nacer, y lo que fuera que caminaba sigilosamente desde la cocina. Me deslicé fuera de la cama, el corazón latiendo, y cerré la puerta desde dentro. Marqué el número personal de la agente Martínez mientras susurraba tras la puerta. «Pilar, despierta. Hay alguien aquí». Pero antes de poder terminar la frase, escuché un fuerte crack, el inconfundible sonido de una silla cayendo, y luego el grito de Pilar. «María, corre». No corrí, no podía. Estaba demasiado embarazada, demasiado aturdida y demasiado furiosa. Pero justo cuando agarraba la lámpara para defenderme, escuché otro sonido. Sirenas, rápidas, cercanas. Quien fuera, huyó. Escuché un golpe fuerte en la ventana trasera, vidrio estallando, un cuerpo cayendo sobre las macetas. Cuando la policía llegó, el intruso ya no estaba, pero dejó algo atrás. Un guante, cuero negro. En la palma, una cadena dorada, una que reconocí al instante. La cadena de Tomás, la que llevaba escondida bajo la camisa, con una pequeña cruz al final que decía haber pertenecido a su madre. Él había estado allí, en persona. Pilar estaba magullada, conmocionada, pero no gravemente herida. La ingresaron en el hospital por precaución. Me senté junto a ella toda la noche, sosteniendo su mano, mirando ese guante. Él finalmente había cruzado la línea. Ya no había dudas, ni excusas, ni máscaras. Había venido a terminar lo que comenzó, pero falló. Otra vez. Porque no éramos débiles. Ya no. Y esta vez, la ley estaba de nuestro lado. La agente Martínez no dudó. Emitieron una orden de arresto formal contra Tomás. Su rostro fue difundido por todos los noticieros de España. Fue clasificado como peligroso para una mujer embarazada.
Y finalmente se abrió una investigación interna para revisar cómo los fondos de la parroquia del padre estaban conectados a un esquema de lavado más grande. En 48 horas, la iglesia publicó un comunicado. La familia Montoya ya no tiene afiliación con ninguna rama del clero español. El padre Joaquín renunció, Tomás desapareció, y el público, ahora encendido por la indignación, clamaba justicia. Pero yo no podía descansar, ni con la ley persiguiéndolo, ni con la opinión pública de mi lado, porque el mal no necesita una puerta abierta, encuentra grietas, se cuela, y entonces se abrió la grieta final. Estaba en la comisaría firmando declaraciones adicionales cuando recibí la llamada. Era la clínica de maternidad privada a la que me había cambiado después del intento de aborto falsificado. ¿Señora Beltrán? Sí. Acaba de venir alguien diciendo que es su apoderado médico. Mi garganta se secó. ¿Qué? Un hombre. Traía documentos. Decía que usted no podía tomar decisiones médicas. Tenía un formulario firmado, notariado. Parecía legal, pero algo no nos cuadró. Apenas podía respirar. ¿Cómo era? Lo describieron. Estatura media, barba, chaqueta gris. Se fue cuando lo hicimos esperar. Susurré. Ese era él. Escanearon y enviaron el documento. Era otra falsificación, peor que la anterior. Esta nombraba a Tomás como mi apoderado legal. Afirmaba que yo estaba mental y emocionalmente incapacitada y que se necesitaba un representante para tomar decisiones por mí. Firmado por un doctor falso y un notario falso, pero llevaba mi nombre, mi número de identificación, incluso una firma escaneada falsificada. Estaba intentando decidir por mí. Si entraba en parto temprano, si quedaba inconsciente, él decidiría qué ocurría con mi hija. Mis manos temblaban. Me sentía nauseabunda, pero no por el bebé, por el horror. Miré a la agente Martínez. Ya estaba llamando por teléfono. Este hombre no es solo una amenaza, dijo. Es una bomba con patas. Esa noche tomé una decisión. Llamé a Vega, llamé a Inés y llamé a una periodista de El País. Quiero hablar en público, les dije, visible, fuerte, sin miedo. Al día siguiente hice algo que hasta Pilar no esperaba. Me paré frente a un equipo de cámaras. Embarazada, 84 años, con una faja azul sobre el vientre que decía, «Mi hija no es un secreto». Y hablé, conté todo. Las mentiras, la manipulación, las firmas falsas, el miedo, el amor. La hija dentro de mí que pateaba cada vez que hablaba, como si supiera que estaba siendo defendida. Salió al aire esa noche. Titular: Mujer embarazada de 84 años rompe el silencio sobre el hijo criminal de un sacerdote. Y ahí todo cambió. Las líneas telefónicas colapsaron. Mujeres dieron la cara. Ex prometidas, asistentes de la iglesia, incluso una mujer que lo había acusado hace 10 años de coerción y a quien no le creyeron, una tras otra. La verdad se acumulaba, hasta que sus mentiras colapsaron. 3 días después, encontraron a Tomás, no en Colombia, ni en Portugal, en un almacén a las afueras de Toledo. Se escondía en un trastero alquilado con pasaporte falso, dinero en efectivo, pelucas y, lo más aterrador, 2 frascos de un sedante veterinario etiquetado con licencia falsa. Planeaba drogarme, llevarme a algún lugar y terminar el trabajo él mismo. Lo arrestaron sin resistencia, no dijo una palabra, pero al pasar frente a la prensa, una cámara captó su boca moviéndose. Una sola frase, apenas audible. Ella lo arruinó todo. No, Tomás, lo arruinaste tú solo. La jueza programó la audiencia final. Esta vez no era un caso civil. Era penal, fraude, falsificación, intento de agresión médica, peligro para una mujer embarazada, obstrucción de la justicia. Su sentencia sería dictada la semana siguiente, pero yo ya conocía mi veredicto. Había ganado, no porque buscara venganza, sino porque buscaba libertad. Libertad para traer a mi hija al mundo sin miedo. Libertad para caminar por mi calle sin sombras. Libertad para existir. Pero también sabía algo más. Esto no era la última página, porque algo inesperado ocurrió la noche antes de la audiencia.
Estaba cepillando mi cabello, tarareando suavemente. Mi bebé descansaba tranquila dentro de mí. Entonces, un dolor agudo, no normal, no suave, profundo, retorcido, incorrecto. Mis rodillas se doblaron. Pilar gritó mi nombre mientras caía al suelo. La fuente se había roto. Demasiado pronto, demasiado pronto. La sangre bajaba por mis piernas. No como una película, no en cámara lenta. Fue real, brutal, fría. Pilar gritaba al teléfono. La ambulancia tardaría 7 minutos. 7. Yo solo necesitaba 1. «Aguanta, María, aguanta», me gritaba, sujetándome la cabeza. Pero todo se nublaba. El techo giraba, el sonido del agua cayendo en el suelo, mi vestido empapado, el latido débil de mi hija. Lo sentía, lo sabía. Mi cuerpo luchaba y mi alma se aferraba, porque no iba a morir así, y ella menos. Los médicos trabajaron como rayos. Pilar firmó el ingreso mientras me deslizaban hacia la sala de operaciones. «Está en shock hipovolémico. Preparad incubadora neonatal. Llamad a la doctora Fernández». Las luces se volvieron líneas, las voces ecos, y luego, silencio, oscuridad. Nada. Me desperté con un pitido constante, luz blanca, el olor a antiséptico y dolor. Dolor entre las piernas, en la espalda, en el alma. Intenté hablar. Nada. Intenté moverme. Imposible. Hasta que una voz suave, rota por la emoción, susurró: «Lo lograste». Era Pilar. Tomó mi mano, la apretó contra su pecho y luego deslizó algo en mis brazos. Pequeño, ligero, frágil, tibio. Mi hija, ojos cerrados, nariz diminuta, un gorrito rosa en la cabeza. «Está bien», dijo Pilar, pequeña, pero fuerte. Lloré, no por el miedo, ni por el dolor, sino porque nunca creí llegar aquí. Mi hija estaba viva, yo estaba viva, y Tomás estaba en la cárcel. La sentencia llegó una semana después. El juicio fue televisado, público. Todo el país lo vio. Tomás entró esposado, aún con esa sonrisa torcida, pero sus ojos ya no brillaban. Los cargos se leyeron uno a uno: falsificación de documentos, amenazas con intención de aborto forzado, ingreso ilegal a propiedad privada, suplantación de identidad médica, tentativa de secuestro. Inés testificó. Yo testifiqué. Incluso Pilar lo hizo. Cuando el juez habló, su voz retumbó. Por sus crímenes, su falta de remordimiento y el peligro evidente para la víctima y su hija, esta corte lo condena a 21 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Se oyó un aplauso ahogado. Una exhalación de justicia. Yo solo cerré los ojos, no por alivio, sino por paz. Los meses siguientes fueron lentos. Mi recuperación fue dura, pero cada mañana, al mirar a mi hija, sabía que valió la pena. La llamé Esperanza, no porque era un nombre bonito, sino porque eso fue lo que me mantuvo viva. La esperanza. Esperanza de ser escuchada, de no ser borrada, de demostrar que una mujer de 84 años aún podía luchar. Pilar y yo criamos juntas a la niña. Inés venía cada semana con pañales y cuentos. La agente Martínez pasó a ser una amiga. Y la parroquia del padre Joaquín fue cerrada por completo, investigada, expulsada del sistema. La historia llegó a otras mujeres. Se abrió una línea de ayuda para mujeres de la tercera edad embarazadas o abusadas. La ley se reformó en 2 provincias. Todo comenzó con un no a abortar, un no al miedo, un no a desaparecer. Hoy Esperanza tiene 1 año, camina con pasos torpes, se ríe con la nariz, tiene mis ojos. Cada vez que la alzo, siento que alzo a todas las mujeres que un día fueron silenciadas y a las que aún tienen miedo. Tomás sigue encerrado. Sus apelaciones fueron rechazadas. No recibe visitas. A veces me pregunto si alguna vez entenderá el daño que causó, si sentirá remordimiento, pero ya no importa, porque yo tengo algo que él nunca podrá destruir: mi voz, mi hija y mi historia.
Antes de cerrar este capítulo, déjame decirte algo. Si alguna vez te hicieron sentir que eras demasiado vieja para empezar de nuevo, si alguna vez quisieron decidir por tu cuerpo, tu vida o tu verdad, recuerda esto. Aún estás a tiempo. Tu historia no ha terminado. Y a veces, la mujer más silenciosa en la habitación es la que grita más fuerte al final. Si esta historia te tocó el alma, si te recordó que no hay edad para recuperar tu voz, que nadie tiene derecho a borrarte, entonces dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete, porque tú también puedes reescribir tu final, y aún estás